Soñó en el colegio con ser abogada. La disciplina, la constancia, no temerle a nuevos retos, muy fuerte, fue muy duro, fue una época retadora. Porque en la vida, para poder edificar, no solamente lo hace una sola persona, sino que es un conjunto de personas. Para los jóvenes, ¿cierto? Es como no siempre es lo mismo, o sea, pues, siempre van a haber cambios, siempre van a haber retos. Lo que hay que saber es un poco cómo adaptarse y siempre hay oportunidades que se demoren un poquito en llegar o que surjan después, pero siempre hay oportunidades. Tienes que estar permanentemente en búsqueda de algo nuevo que te rete a ti en lo personal y en lo profesional. La clave está en que trabajes en los temas que te gustan. La educación es un arma poderosa para crecer y para cambiar. Un cordial saludo a toda la audiencia, un espacio virtual en el que nos dedicamos a conversar con líderes, con profesionales que a lo largo de su vida han dejado y siguen dejando huella en la sociedad, más en estos momentos donde requerimos una cohesión social y volver a los orígenes de los valores y los principios. Precisamente esta serie de conversaciones que tenemos con profesionales de alto nivel, con líderes que precisamente a través de su ejemplo de vida dan un testimonio que sirve de referente para toda la sociedad. Pretendemos que toda la audiencia escuche esas palabras alentadoras que precisamente estos líderes profesionales tienen que contarnos en los diferentes episodios que tenemos. Hoy, como de costumbre, tenemos a una invitada extremadamente de lujo. Tenemos a una mujer admirable. Tenemos a una profesional ejemplar y tenemos a una amiga que realmente me siento honrado de poder llamarla así, amiga. Le quiero dar la bienvenida a la doctora Carolina Acosta. Carolina, gracias por aceptar la invitación al programa y bienvenida a tu programa. Muchísimas gracias, Erwin, por esta invitación. El honor es mío poder compartir esta experiencia de vida y poder formar parte de este proyecto tan bonito, tan necesario en nuestra sociedad. Perfecto, doctora Carolina. A ver, quisiera iniciar esta conversación pidiéndote que nos contaras y le contaras a la audiencia un poco acerca de quién es Carolina Costa, quién es esa mujer, quién es esa profesional que ha tenido tanto éxito tanto a nivel personal como profesional. Cuéntanos un poco, Caro, por favor. Muchísimas, pues no, muchísimas gracias. ¿Quién es Carolina Costa? Es una mujer de carne y hueso, ¿sí? Que soñó en el colegio con ser abogada y soñó con estudiar en la Universidad Externa de Colombia. Y tuve la fortuna de contar con unos padres maravillosos que no dudaron ni un segundo en apoyarme y pude entrar a la Universidad Externa de Colombia. De allí, pues desde tercer año de derecho, fui parte del grupo de monitores del Departamento de Derecho Fiscal, participé en una convocatoria y allí pues empezó una experiencia muy bonita, relacionamiento con los que eran monitores a su vez de otros departamentos, de otras áreas, al punto que en mi profesión, que en mi promoción, pues fue una promoción muy destacada y el rector Fernando Inestrosa se sentía muy orgulloso porque tenía alumnos que eran monitores en mi mismo grupo de todos los departamentos de Derecho de la Facultad de Derecho. Entonces, él se sentía muy motivado y eso pues fue muy bonito porque fue compartir desde un inicio con un grupo de amigos que iban a ser en el futuro profesionales, expertos en distintas áreas y hemos construido esa red de apoyo externadista, no solo en mi promoción, sino ya, digamos, en sentido ampliado de llevar esta promoción tan bonita con respeto, con ética y con disciplina. Entonces, pues esa posibilidad que se me dio, que busqué y que se me dio, gracias además, entre otras cosas, a otros mentores de la universidad, que por supuesto debo reconocer.
Pues posteriormente pude formar parte del grupo de asesores y asistentes de investigación que el rector en ese momento, el doctor Fernando Inestrosa, concedió una beca. Entonces, cuando ya me gradué, a mí me dijeron, bueno, ¿qué especialización quiere hacer? Y yo un poco, y esto es muy gracioso ahorita, pero en ese momento creo que fui un poco atrevida, porque yo, pues como formaba parte del Departamento de Derecho Fiscal y como sabemos que hay reformas tributarias todo el tiempo, pues yo apoyaba en ese momento, cuando no me había graduado, el estudio, los seminarios de la reforma, apoyaba desde el punto de vista logístico y de organización, pero yo me quedaba en todas las conferencias y yo escuchaba y estaba ahí pendiente. Entonces me escuchaba todas las reformas tributarias, todos los directores que pasaban de la DIAN y la explicaban, escuchaba pues por supuesto docentes reconocidos como el doctor Pisa, el doctor Insignares, la doctora Viviana García, la doctora Olga Lucía González y los distintos directores y bueno, otros profesionales súper destacados y yo me quedaba ahí escuchando las críticas y todo. Cuando me gradué me dijeron, bueno, ¿qué especialización quiere hacer? Y todos daban por hecho que yo iba a hacer la especialización de Derecho Tributario. Pero en ese momento, la situación coyuntural era que ya se hablaba de la suscripción, de que Colombia iba a empezar a negociar acuerdos comerciales con socios y ya se hablaba que el ALCA, que la profundización de la comunidad andina. Entonces yo decía, este tema me gusta mucho. Y cuando me preguntaron, yo dije, yo ya sé mucho de derecho tributario. Voy a hacer la de derecho, la especialización de derecho aduanero. Y todos se quedaron, pero ¿cómo? ¿Cómo así? Entonces, ese mundo, digamos que esa decisión en ese momento, por eso digo, de pronto un poco atrevida, obviamente decir que uno ya sabe mucho de derecho tributario de alguna disciplina es, desde mi punto de vista, ambicioso, eh, pero pues en ese momento yo decía, quiero aprender estas nuevas tendencias, estos nuevos temas de coyuntura que se proyectaban en ese momento hace un tiempo. Entonces, efectivamente, pues así fue como resulté haciendo la especialización en Derecho Aduanero y cuando ya estaba como en la mitad de la especialización, se dio la oportunidad de un docente, me dijo, bueno, y bueno, yo también queriendo ya pasar de la universidad a dar ese salto de la vida laboral, de la vida real, entonces se abrió la oportunidad de entrar al Ministerio de Comercio Industria y Turismo y entré a formar parte del equipo negociador que negoció el acuerdo comercial entre Colombia y Estados Unidos. Entonces, en ese momento, pues por supuesto, yo estaba dichosa, para mí era, además entre apoyar la mesa de facilitación de comercio y de procedimientos aduaneros, era un equipo pues interdisciplinario de distintas mesas de trabajo de todos los temas que lideraba el ministerio, que además trabajaba en coordinación con las demás entidades del Estado en cada una de sus competencias. Entonces me permitió conocer muchísima gente, profundizar mis conocimientos, apoyar las discusiones que se hacían dentro del equipo negociador en otras disciplinas que no eran necesariamente del tema de aduanas. Entonces eso como que me abrió mucho la perspectiva, identificación de riesgos legales, por ejemplo, desde el punto de vista de la constitucionalidad del acuerdo y otras disciplinas. Entonces me permitió conocer gente maravillosa de la cual aprendí muchísimo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Continué trabajando con el ministerio y pude participar en otras negociaciones, en la negociación con Canadá, en la negociación con la Unión Europea, en la negociación con los estados EFTA, y también se estaban negociando decisiones de la comunidad andina que lastimosamente uno no las ve implementadas, pero que están desde esa época, ¿cierto? Y que si se cumplieran, pues tendríamos una integración andina mucho más profunda y mucho más estable, digamos, avanzada, pero pues también tenía relacionamiento con la comunidad andina. Entonces, pues estos fueron unos años maravillosos. También en el ministerio tuve la oportunidad de contar con unos mentores excelentes que confiaron en mí, que depositaron esa confianza, que me permitieron crecer y a los cuales realmente les estoy muy agradecida porque esas oportunidades que me dieron, profesionales de trayectoria, mayores
pero que creyeron en los jóvenes, ¿sí? En ese momento que creyeron en mí, pues permitieron que yo creciera profesionalmente. Mm. Y dentro de ese crecimiento profesional también se da la oportunidad de ir a la oficina comercial de Colombia en Washington. Y allí fue una experiencia también espectacular, profesional, porque pude no solamente crecer personalmente, era, digamos, ya no estar en el hotel de los papás, ¿cierto? Porque yo más o menos llegaba una vez, estaba una semana al mes en Bogotá y de resto estaba viajando. Y llegaba literal a cambiar maleta y a salir a la otra negociación. Fue una época muy agitada. Y luego, cuando ya me voy a Estados Unidos, pues es otro país, otra cultura, otro idioma, y voy en calidad de profesional representando los intereses de un país, de unos empresarios, y enfrentarme a lo desconocido, a un sistema legal y jurídico distinto, que es el common law, a entender ese sistema legal. Entonces digo, bueno, tengo que entender esto para poder ejercer bien mi trabajo. Me presento a hacer mi máster en estudios legales internacionales en American University, donde fui aceptada. Y entonces, pues yo hacía lo que muchos profesionales o los que muchas personas aquí en Colombia hacen en su día a día cuando quieren crecer, y es, yo trabajaba de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde y mis clases eran por la noche y Wow. los sábados. Entonces, fue combinar un trabajo bastante exigente, que era además la aprobación del acuerdo comercial, que era después la revisión legal que tuvimos que hacer en conjunto con Bogotá y la oficina en Washington y las pares profesionales de USTR, del Departamento de Comercio, de la aduana americana. Pero yo sabía que tenía a las 6 de la tarde salir corriendo en mi moto, que tenía moto, salir corriendo en mi Vespa para irme a American University a tomar mis clases. Entonces yo tomaba clases y tomé muchas clases de derecho interno americano porque quería entender y conocer muy bien el sistema. Entonces yo tomaba clases con los jóvenes que querían ser abogados, ¿cierto? Los JDs, en pregrado. Entonces, tomé varias de esas clases y otras, como te digo, los sábados. Entonces fue muy fuerte, fue muy duro, fue una época retadora porque yo, obviamente, esto era de mis ahorros, de mi trabajo, que estaba pagando esa matrícula, pues costosísima, pero lo hice con tanto amor, con tanta dedicación y con tanto sacrificio porque estaba haciendo lo que yo quería y estaba cumpliendo varias metas al tiempo, aprendiendo, haciendo mi maestría y al mismo tiempo sabía que mis conocimientos los estaba aplicando en el día a día. Entonces fue muy, muy enriquecedora esa experiencia. Cuando ya, bueno, obviamente me gradué, ya también se firmó, ya fue aprobado el acuerdo, entró en vigencia, entonces ya mi rol cambió un poco, ya era asesorar empresas colombianas que estaban entrando al mercado americano, que enfrentaban barreras, que querían entender parte de la regulación o requisitos que exigía Estados Unidos, y fue como ayudarles en esa bisagra. Todos estos cargos, por supuesto, pues son temporales, son de un momento, son de una oportunidad. En este caso, para mí fue una oportunidad histórica, realmente. Pues porque obviamente una sola vez entra en vigencia el acuerdo. Entonces fue un trabajo súper intenso, muy bonito. Y posteriormente, cuando ya se acabó esa posición, entré a trabajar como consultora al Banco Interamericano de Desarrollo. Y a partir de allí estuve cerca de 9, 10 meses en el Banco Interamericano de Desarrollo y regresé a Colombia. Me casé y empecé una nueva vida ya. Ya estando en Colombia, pues dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y dije, es un momento para regresar a la academia, para volver a tocar base con la academia, volver como a de pronto... eh, devolver un poco de toda estos conocimientos y esta buena experiencia que tengo, dándole la oportunidad de compartir mis conocimientos con nuevos profesionales, con abogados en formación, y volví a la universidad. En la cual, digamos, que formo parte desde el año ya 2017 en la universidad. Y la ventaja de la universidad es que te permite, digamos, ser docente
ser parte del cuerpo docente, pero sin alejarte de la vida real. Entonces, desde esa combinación de, como yo digo, del sombrero de la academia, del sombrero de tener otras oportunidades de trabajo y de asesorías, pues se mezclan muy bien y enriquecen la labor que uno hace. Entonces, pues esa es un poco mi trayectoria personal, mi trayectoria profesional y aquí estamos. Carolina, déjame decirte que es una historia de vida fascinante, extremadamente fascinante, y quiero resaltar dos puntos de lo que nos acabas de contar. El primero, ver lo gratificante que es escuchar a una profesional de tu recorrido, cómo reconoce la importancia de agradecer porque en la vida, para poder edificar, no solamente lo hace una sola persona, sino que es un conjunto de personas que están alrededor de nuestra vida y que permiten precisamente esa construcción y esa edificación. Y es muy bonito escucharte decir que reconoces a tus mentores, que reconoces a tus profesores, que reconoces al doctor Inestrosa y así sucesivamente, que reconoces a una gran variedad de personas que han estado alrededor de tu vida ayudándote a ser la mujer y la profesional exitosa que hoy en día eres. Y el segundo aspecto que quiero también destacar de lo que nos has contado es esa decisión de vida en la que estás retribuyéndole a la sociedad precisamente lo que la vida te ha brindado. Es decir, de alguna forma tú hoy en día estás tratando de hacer un viaje al pasado y estás diciendo, eso que yo tuve en su momento con estos mentores que me dieron la mano y con lo que estoy agradecida, es lo mismo que de alguna forma a mí me gusta hacer hoy con las personas y los profesionales que están en el camino para poder formarse y llegar a ser exitosos. Es muy bonito escuchar ese testimonio de vida y esa filosofía y esa manera de ver lo que representa el poder ayudar y agradecer. Así que te felicito por tener esa decisión de vida, Caro. Mira, Gracias. yo creo que una pregunta obligada al escuchar esa trayectoria profesional y personal, inclusive con Vespa a bordo, es, bueno, ¿y cuáles fueron esos principales retos a los que te enfrentaste al momento de estudiar y trabajar en organismos internacionales? Porque, pues claro, uno aquí está en una zona de confort, está en el hotel mamá y papá, que es un hotel delicioso, pero cuando ya toma la decisión no solamente de emprender su vida, sino que emprenderla lejos de su tierra inclusive, ya eso es otra historia. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles fueron esos desafíos que enfrentó Carolina Costa? Sí, bueno, no, hay varios, son desafíos, pero al final es algo que tú dices, bueno, si puedo hacerlo, si lo puedo lograr, lo logré, y eso es también, digamos, parte del crecimiento personal. Eh, pues sin duda, yo creo que un desafío que debe mencionarse es la barrera del idioma, ¿no? Porque así tú hayas tomado los cursos, así hayas estudiado de pronto en un colegio bilingüe. No, yo no estudié en un colegio bilingüe, yo aprendí inglés ya grande, ¿sí? Digamos ya con el Colombo y después otros cursos. Y bueno, yo viajé también a Londres, estuve 6 meses en Londres estudiando como inglés general antes, pero todo eso eran por ejemplo, ese viaje a Londres fue como un sueño, o sea, como de verdad quiero ir y llegar allá y este acento y qué me están diciendo y que no entiendo, yo que pensaba que estaba en el nivel más alto y que ya entendía. Bueno, eso fue como un choque y cuando ya llegar a la oficina en un tema profesional, ¿cierto? Pues fue obviamente un reto importante. Y yo lo que hacía, digamos, realmente era preparar mis intervenciones, preparar mis reuniones, llevar mis talking points, llevar mis bullets, armar cierto, como revisar muy bien cuáles eran los mensajes, porque cuando tú estás en tu zona de confort o en tu idioma, pues tú puedes improvisar muy fácilmente. Mm, Pero cuando ya estás en otro idioma y hasta que realmente
te cambia el chip de me pongo el chip en inglés o me pongo el chip en portugués o en italiano o francés, el idioma que sea, pues realmente hasta que tú no interiorizas el idioma, pues esa capacidad de improvisación no es tan fácil. Y obviamente cuando no es solamente un tema social, sino ya un tema laboral, pues requiere mucha más atención, ¿no? Entonces, pues obviamente el idioma fue un reto. El tema de la diversidad cultural, somos sociedades distintas, culturas distintas. eh, digamos que el comportamiento, lo que tú piensas puede ser otra cosa, y así hasta las ciertas normas o ciertos valores sociales que tú tienes que entender del país al cual estás visitando, al cual estás llegando, respetarlos, por supuesto, y acomodarte, ¿cierto? Porque pues yo creo que donde uno llega se debe comportar con las reglas de donde uno está llegando y respetarlas, porque pues finalmente hay una puerta que se está abriendo para recibirte. Y pues de lado está como que, bueno, quiero dejar una muy buena imagen como persona y como ciudadana colombiana que está en otro país. Y pues eso siempre creo que es importante para saber aprovechar la riqueza que te está ofreciendo esa experiencia internacional, pero al mismo tiempo respetar esa cultura del país al que estás visitando. Entonces, esos retos, pues obviamente son, digamos que transversales a cualquier experiencia internacional. Desde el punto de vista de trabajar con organizaciones internacionales, pues también creo que he sido muy afortunada porque la primera organización fue el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, pero después, gracias a la iniciativa de Alianza Global para la Facilitación del Comercio, pude trabajar con otras organizaciones también de una relevancia internacional significativa como son, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, la Cámara de Comercio Internacional o el Centro para la Internacionalización de la Empresa Privada, que fue también otro esquema distinto, porque eran como tres organizaciones que se unían en un propósito, que era la implementación del Acuerdo de Facilitación de Comercio, sin formar una nueva organización. Entonces, era como era otro reto. Inclusive para las mismas organizaciones fue otro reto. Entonces fue muy bonita esa experiencia. Es la oportunidad de trabajar con profesionales de distintas áreas, economistas, administradores, ingenieros, politólogos, sí, o abogados también, y eso pues enriquece la perspectiva a todo nivel. Entonces, pues siempre es muy bonito tener esas posibilidades y yo realmente pues me siento muy afortunada de poder tener ese contacto, de continuar trabajando con estas organizaciones, de contribuir, por ejemplo, con el reporte del el B-Ready del Banco Mundial, que reemplazó el Doing Business, sobre todo el clima de negocio, sobre cómo el panorama, la perspectiva de un país. Entonces, pues como que contribuir para que esos reportes y ese trabajo que hacen esas grandes organizaciones que fijan directrices, políticas, para que los países puedan seguirlas, pues realmente es muy valioso y es, digamos, una oportunidad, creo que de lujo. Pero también refleja un poco las mismas, ese trabajo con las organizaciones, pues las coyunturas, la, los cambios geopolíticos o económicos que pueden sufrir los países, que pueden llevar a poner en riesgo o a suspender proyectos. Entonces, pues, no voy muy lejos, lo que estamos viviendo este año con el cambio de USAID, ¿no? El cambio de la administración Trump, se cortan los fondos, entonces, pues, ciertas iniciativas tienen que parar transversalmente. Entonces, pues, esa adaptación de las organizaciones internacionales a los nuevos cambios coyunturales o amenazas globales que en última se ven reflejado pues en tu trabajo. Si se cierra el programa, se acaba ese proyecto, tienes que mirar otra cosa o se abre una nueva oportunidad o otro proyecto. Entonces, pues tal vez con ese mensaje es, y para los jóvenes, ¿cierto? Es como a veces, o sea, no todo, no siempre es lo mismo, o sea, siempre van a haber cambios, siempre van a haber retos, lo que hay que saber es un poco cómo adaptarse a ese cambio en las circunstancias, a los nuevos temas que se van surgiendo, a las necesidades que se van dando, y siempre hay oportunidades que se demoren un poquito en llegar, o que surjan después, pero siempre hay oportunidades. Ujú. Claro,
Mira, esa respuesta es una respuesta que definitivamente da a entender que Carolina Costa es una mujer que vive de reto en reto, Sí. que termina un episodio e inmediatamente estás en otro. Y eso muestra precisamente que eres una mujer a la que precisamente la incertidumbre le genera algo de atracción. Es decir, tienes que estar permanentemente en búsqueda de algo nuevo que te rete a ti en lo personal y en lo profesional, porque dices, bueno, ya cumplí con esto y entonces ahora, ¿qué es lo que viene? Y eso precisamente son retos continuos en forma de espiral que están presentes en la vida de la doctora Carolina. Y eso me da pie para poder entonces entrar un poco en el tema de la universidad externado, teniendo en cuenta que en la universidad tú has tenido una carrera admirable. Hoy en día eres una académica destacada, pero quisiera que nos contaras un poco cuál consideras que ha sido la fórmula, esa fórmula secreta que todos queremos conocer para poder crecer profesionalmente de una manera tan exitosa como tú lo has hecho. A ver, cuéntanos ese secreto. No, muchas gracias, Erwin. No, no, no. Yo creo que, yo creo que no es ninguna fórmula secreta, realmente. Yo creo que o sea, yo creo que la clave está en que trabajes en los temas que te gustan. ¿Sí? Entonces, a mí me encantan los temas de comercio, me encantan los temas de aduana, me encantan los temas tributarios, aunque yo realmente digo, yo no soy tributarista porque me da pena decirlo delante de mis colegas que sí han estudiado la especialización, las maestrías, el doctorado. Entonces yo digo, nada, nada, yo estoy aquí, mis conocimientos del tributario son básicos comparado pues con la experiencia y trayectoria que ellos tienen. Pero son temas que me gustan, que entiendo su importancia y el papel que cada uno de ellos, cada uno de esos temas juega en la sociedad, en el desarrollo económico, en la sostenibilidad y demás. Entonces, pues obviamente, pues me gustan. Me gusta el hecho de poder sembrar semillitas en cada uno de los profesionales, si es en posgrados o en los jóvenes que están en ese camino de formación. Y digamos que si yo me devuelvo un poquito y pienso los estudiantes de pregrado que yo conocí entre 2017, 2018, 2019, inclusive en pandemia, y que ahorita me escriben y me dicen, Doc, estoy en Francia, ya terminé mi maestría. Doc, estoy en Australia, estoy homologando el título, ¿sí? O que estoy trabajando en esta firma y me está yendo súper bien, me acuerdo de lo que usted me explicó y hoy solucionó un caso con eso. O sea, esos mensajitos o los mensajitos de profesionales de posgrados que me dicen, qué clase tan chévere aprendí, sí, fortaleció mis conocimientos, era algo que yo ya, una materia que ya conocía, pero que pude contextualizarla mucho mejor, gracias. Para mí eso ya pagó todo, ¿sí? Ya eso para mí digo, bueno, estoy haciendo bien mi trabajo, me siento tranquila, es siempre retador, o sea, yo creo que la academia, y más en nuestros temas de trabajo que son tan dinámicos, llegar a una clase sin haber preparado, yo no hago eso, o sea, yo no lo logro, ¿sí? Yo tengo que revisar, yo tengo que mirarme, porque siempre tengo esa ansiedad. Y yo te confieso una cosa, el día que yo no sienta esa ansiedad de ese reto de llegar a una clase y ni hablar a una reunión, ¿cierto? De trabajo, sin prepararme, sin sentir esa ansiedad, yo ese día digo, ya no puedo seguir acá, Mm, ¿sí? Porque ya es como, ya, o sea, no, ya sé, ya tengo que tener esa cosita por dentro que te dice, prepárate, da un poco más, ¿sí? Porque siento que eso lo voy a ver reflejado posteriormente, lo van a recibir quienes están allí esperando esa transmisión y transferencia del conocimiento, y pues la responsabilidad conmigo misma y con ellos, y pues obviamente con la universidad. Entonces, es un reto, digamos que la fórmula es que te guste lo que haces, los temas que trabajas, que te gusten, y eso puede sonar rayado. Todo el mundo va a decir que chévere. Ojalá la gente trabajara en los temas que le gustan, pero yo creo que yo soy un ejemplo de que sí se puede, porque a mí los temas que trabajo son los temas que me gustan, y yo te digo, muchas veces aquí, ya en el tema personal, es como que, oye, llevas
no sé cuántas horas ahí sentadas. Oye, son las 10 de la noche, ¿a qué horas vas a acostarte? Oye, no has almorzado. Y yo, perdón, es que estaba aquí concentrada leyendo, ni hambre me da, sí, claro, otras veces si ya el cansancio me cobra, me pasa cuenta cobro, entonces digo, bueno, ya tengo que parar, tengo que desconectarme, tengo que pues cuidarme también. Entonces, pues es ese balance y pues la disciplina, la constancia, no temerle a nuevos retos, como tú bien lo mencionabas previamente, es lanzarse al agua que de verdad se puede hacer. Maravilloso, pero pues la fórmula sigue sin descifrarse. Vamos a ver de qué manera encontramos esa fórmula, doctora Carolina. Bueno, y a partir precisamente de ese transitar en la academia, hablemos entonces ahora de los retos, pero no de los retos desde la perspectiva de la profesional Carolina Costa, sino de los retos desde la visión de la educación. Más aún en estos momentos, mi apreciada Carolina, cuando tenemos las nuevas tecnologías a nuestra disposición y eso han contribuido a que avancemos de una forma significativa, pero también ha contribuido a que tengamos una pereza mental colectiva, en la medida que pues todo se pretende que lo solucione ChatGPT o que lo solucione la inteligencia artificial. Entonces, ese esfuerzo que naturalmente el ser humano debe hacer de pensar, porque somos seres pensantes, estamos dejándolo paulatinamente que lo vaya ocupando una tecnología y hasta qué punto ese nuevo descubrir de esta nueva realidad tecnológica, cuando la mezclamos con el tema de la educación, nos coloca en un escenario de incertidumbre para la generación actual y la generación venidera. ¿Tú qué piensas de eso, Carolina? Ujú. Sí, una pregunta muy, muy importante y muy, digamos, relevante. Yo creo que primero hay que, digamos, solventar la brecha digital. Creo que a pesar de que hablamos de inteligencia artificial en todos sus distintos tipos, de tecnologías disruptivas, pues realmente hay lugares de Colombia donde no llega el Internet, Mm, ¿sí? Entonces uno dice, pero ¿cómo? Entonces yo creo que esa brecha digital de conectividad es esencial. ¿Por qué? Porque yo creo que ya hoy en día sí podemos decir que donde haya internet y un computador hay la posibilidad de educarse. Entonces, esa misma posibilidad que da la tecnología, ¿cierto? De que llegue una señal, de que llegue un programa a cualquier lugar recóndito, pues digamos que ya no tienes excusa mm, para no hacer el esfuerzo, conectarte un par de horas y estudiar. Ahora, tú puedes tener acceso a la tecnología y tú verás qué haces con él, ¿sí? O si te dedicas a ver contenido nocivo o un contenido que te enriquezca, porque hasta en eso hay que tener filtros, ¿no? Entonces, si decides educarte, pues ya los retos, digamos que también son otros. ¿Qué quieres estudiar? ¿Cómo va a ser esa oferta académica, cierto? Y los retos que tenemos los docentes también, porque ya cambia un poco también esa formación tradicional que hemos tenido o que han tenido los docentes y profesores a lo largo de los años frente a esas nuevas mecanismos de aprendizaje que se pueden desarrollar con el apoyo de la tecnología para que ese consumidor estudiante pues encuentre atractivo, encuentre la información de una manera más amable y que pueda ser consumida no solamente como un mero espectador, me conecto y escucho, sino también que pueda participar o interactuar a través de las distintas plataformas tecnológicas donde se garantice la transmisión del conocimiento. Entonces, pues obviamente esas prácticas pedagógicas pues también tienen que fortalecerse y creo que eso es un reto para todos los profesionales que de directa o indirectamente estamos relacionados con la academia, pues tenemos que estar educándonos y es un reto. Digamos que la universidad, por ejemplo, tiene una ruta digital docente que está abierta no únicamente para docentes de la universidad, sino que está abierta para precisamente cómo fortalecer esas capacidades pedagógicas de
utilizar la tecnología para que nuestras clases sean mejores, no solo las clases virtuales, sino también las clases, digamos, presenciales, pero con apoyo de la tecnología. Entonces, la tecnología es una herramienta súper útil. La inteligencia artificial es súper útil, pero hasta para eso hay que aprender. Entonces, ¿cómo le preguntas a la inteligencia artificial? Entonces, digamos, paso entero la respuesta que me está dando, sino que también verifico las fuentes, verifico si la información es acertada o no, porque pues realmente uno se da cuenta que como la inteligencia aprende, va aprendiendo de lo que tú misma le vas preguntando y de lo que ella misma va leyendo, pues tiene que irse formando también. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que esos son los principales retos. Creo que efectivamente esta historia no termina, está en constante evolución, ¿sí? Y lo que pasa es que el reto además principal es que la tecnología ahorita está avanzando a unos pasos de verdad agigantados, que el ser humano ni siquiera está en la capacidad aún de asimilar lo que esa tecnología puede hacer por uno. ¿Sí? Entonces, ese es el reto, saber cómo vamos a utilizar esa tecnología para que sea la tecnología siguiendo, digamos, siga estando en servicio de las necesidades del ser humano, transversales en todos los aspectos, y no que nos volvamos esclavos de la tecnología. Entonces, digamos que todos esos temores de se acaban los profesionales porque vamos a ser reemplazados por la tecnología, pues yo creo que no es tan así. Si habrán áreas en los que al contrario le vamos a decir al robot o a la tecnología, apóyeme en esto, pero es que mi tiempo como humano y mi capacidad de pensar y análisis va más allá, entonces el tiempo que yo ocupaba haciendo, no sé, una revisión documental, pues ya que me lo haga la IA, pero yo en ese entretanto tengo otras capacidades para hacer otras y crear otras cosas que pues la tecnología no va a llegar. Ella aprende lo que nosotros le decimos. Sin duda, yo creo que es un camino que aún está en pañales. Hay mucho por construir, de repente hay mucho inclusive por descubrir para que efectivamente eso permita ir moldeando e ir madurando esa interacción entre el ser humano y las tecnologías en un mundo cada vez más disruptivo. Mi apreciada doctora Carolina, esta conversación es una conversación que da para que nos podamos extender horas y horas y horas, pero como el tiempo apremia, quiero darte un agradecimiento especial por haber tenido esta especialidad de contar quién es Carolina Costa en este espacio virtual. Visualicen estos contenidos, los compartan para que de esa forma llegue a un número mayor de personas y puedan ser conocedores de estos testimonios. Y quiero despedirme haciéndote una pregunta final, mi apreciada Carolina, y es, esos estudiantes que están detrás de la pantalla, que están escuchando hoy en día a la mujer y a la profesional Carolina Costa, que al escuchar esa historia de vida en la que palpamos desde una perspectiva real cómo es posible tener una carrera exitosa no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Desde esa visión que está percibiendo hoy en día la audiencia, ¿tú qué le podrías decir a los estudiantes para que ellos también logren lo que tú hasta este momento has logrado? Pues muchas gracias. Yo creo que, a ver, el mensaje es que confíen en sí mismos, que por más de que ese sueño se vea muy lejano, si es posible lograrlo, hay que, obviamente requiere persistencia, requiere disciplina, pero que no se rindan. Y yo creo que efectivamente la educación es un arma poderosa para crecer y para cambiar. Entonces hay que educarse permanentemente y educarse implica unos sacrificios. De pronto dejar la rumba el viernes, de pronto tener, porque tienes clase el sábado, ¿sí? De pronto hacer un sacrificio porque tienes que hacer una investigación para tu trabajo de grado. Y entonces tienes que sacrificar familia o sí, otras cosas. Entonces, pues yo creo que sí es posible y lo veo
permanentemente. O sea, veo, por ejemplo, profesionales que están cursando maestrías y que tienen que hacer sacrificios de pronto no compartir un rato con sus hijos o perderse el cumpleaños de alguien, sí, o tener que sacrificar la hora de almuerzo y dedicarse a hacer las lecturas de la clase. Entonces, esos pequeños sacrificios no duran para siempre, pero cuando logras la meta final, ese regocijo, esa emoción de lo logré, si lo pude hacer, paga todo. Y ese es el principal factor motivador. Cuando ya logras esa meta que te propusiste, dices, si pude hacer esto, puedo lo siguiente. Y así. Y esa es la invitación que le tengo a este estudiante detrás de la pantalla, que no se rinda y que continúe porque sí es posible lograr esos sueños. Motivacional. Definitivamente son unas palabras motivacionales en donde esa píldora de esperanza, esa píldora de sí se puede, ten la seguridad de que le están recibiendo y le están consumiendo en este momento para poder cada día tener esa fortaleza para avanzar. Muchas gracias, apreciada Carolina, por estar aquí, por compartir tu vida, tu visión del mundo y por contarnos que existen cosas lindas que son dignas de transmitir y de conocer como es una profesional como Carolina Costa. Mil gracias por estar aquí. A ti, gracias por la invitación y gracias por este programa tan bonito y esta labor que estás haciendo, porque este mensaje de llegarle a los jóvenes y a todos los profesionales que están pasando de pronto por un momento no tan claro, que están confundidos, o sea, tranquilos, o sea, respiremos, si se puede, ten clara tus metas y si se puede. Entonces, mil gracias, Erwin, a ti por la invitación. Un placer estar aquí. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Claro que sí. Chao, gracias.